Vale, buenos días. Bienvenidos a la primera sesión del segundo punto de la modernidad. Se llama necesidad de un fundamento seguro para el conocimiento. Y si vais al final de los apuntes, donde vemos los núcleos temáticos que entran para el EBAU, os daréis cuenta de que este es el título de un núcleo temático, ¿vale? Es decir, esto es una de las cosas que pueden preguntar. Por lo tanto, articularemos la respuesta a partir de aquí. Y entonces vosotros os preguntaréis, ¿y para qué todo lo que hemos visto antes de la modernidad? Bien, el protestantismo, la revolución científica, el mecanicismo y el renacimiento, lo podéis utilizar como introducción a este tema, ¿vale? La necesidad de un fundamento seguro para el conocimiento. Bien, voy a hacer un resumen rápido de por qué hay una necesidad de un fundamento seguro para el conocimiento. Lo que hemos visto hasta ahora ha sido el desmoronamiento del medievo, ¿vale? El desmoronamiento de absolutamente todo lo que creíamos que era verdadero, ¿vale? Es decir, con el heliocentrismo, la revolución científica, como vimos el otro día, ¿no? El aristotelismo, que había sido verdad en los últimos 2000 años, de repente es falso, ¿vale? Que la Tierra estaba quieta, de repente es falso, y la Tierra está en movimiento. Absolutamente todo lo que la humanidad pensaba que era verdadero, de repente es falso, ¿vale? Entonces, automáticamente, a partir de ahí, hay que buscar un nuevo fundamento para el conocimiento. ¿Cómo podemos estar seguros de que nuestro conocimiento es verdadero? Cuando decimos que algo es verdad, ¿cómo podemos estar seguros de que algo es verdad? ¿Vale? Bien, quiero de entrada que veamos una diferencia que es fundamental entre el medievo y la modernidad. En el medievo, el fundamento del conocimiento era trascendente, ¿vale? ¿Qué quiere decir trascendente? El fundamento del conocimiento no estaba aquí, sino que estaba en el más allá, ¿vale? Era Dios el que, como creador tanto del objeto como del sujeto, garantizaba la verdad del conocimiento, ¿vale? Era Dios quien nos ofrecía las Sagradas Escrituras, era Dios quien nos ofrecía la tabla de los 10 mandamientos, ¿vale? Era Dios quien lo garantizaba todo, garantizaba el conocimiento, es decir, garantizaba la verdad en el plano epistemológico, garantizaba que íbamos a obrar bien en el plano moral, ¿vale? Y garantizaba que los gobernantes serían justos en el plano político, ¿vale? Es decir, Dios lo garantizaba absolutamente todo. ¿Pero qué es lo que está pasando? Lo que está pasando con el desmoronamiento del medievo es que desaparece la figura de Dios como garantía del conocimiento, ¿eh? Daos cuenta, esto tuvo que ser muy fuerte para la gente de la época. Si Dios es el que garantiza la verdad, Dios garantiza el bien, Dios garantiza la justicia, y de repente nos damos cuenta de que todo lo que creíamos era falso, ¿vale? Lo entendemos, o sea, y se supone que era Dios el que lo garantizaba, ¿no? Por lo tanto, desaparece, esto tiene que quedar en vuestra mente clavado a fuego, ¿vale? Desaparece la idea de un fundamento trascendente, ¿vale? Desaparece la idea de que más allá haya algo que fundamente nuestro conocimiento. Entonces, si no hay un fundamento trascendente, si no hay nada en el más allá que garantice el conocimiento, ¿dónde tiene que estar la garantía del conocimiento? Pues más acá, es evidente, ¿vale? A partir de la modernidad, el ser humano buscará el fundamento de su conocimiento no en el más allá, sino en el más acá, es decir, en el propio sujeto humano, en la propia razón humana. Esto es la modernidad, ¿vale? ¿Qué es la modernidad? La modernidad es la búsqueda de un fundamento del conocimiento que no sea trascendente, sino que sea inmanente, ¿vale? Por eso vamos a decir también que la modernidad es un giro hacia la subjetividad, ¿vale? Es decir, abandonamos a Dios para centrarnos en el sujeto. Si en el mundo clásico lo que habíamos visto era la diferencia entre esencia y apariencia, ¿os acordáis? Platón, ¿vale? Entre esencia y apariencia, la pregunta era, ¿podemos conocer las esencias más allá de las apariencias? ¿Os acordáis? Ahora hemos hecho un giro hacia la subjetividad en la modernidad.
Por lo tanto, la pregunta va a cambiar. ¿Podemos tener conocimiento objetivo o todo el conocimiento es simplemente subjetivo? ¿Vale? Y ese problema, el de la objetividad del conocimiento, es un problema que va a arrastrar ya la ciencia hasta el día de hoy. ¿Me entendéis? O sea, ya no tenemos nadie que nos garantice en el más allá del conocimiento, se debe garantizar a través del sujeto. Pero claro, si es el sujeto que garantiza el conocimiento, todo conocimiento es subjetivo. Y a lo que aspira la ciencia es precisamente a la objetividad del conocimiento. ¿Lo entendemos? ¿Vale? Este es el problema de la modernidad, que llega hasta nuestros días. ¿Podemos alcanzar la objetividad en el conocimiento de alguna manera? ¿Vale? De alguna manera. La respuesta típica de la modernidad, ya lo veréis, es sí. ¿Cómo? Mediante el método, ¿no? Es decir, ¿qué es lo único que garantiza, por ejemplo, vosotros sois de ciencias, ¿no? ¿Qué es lo único que garantiza el conocimiento a día de hoy? Seguir el método científico, ¿sí o no? Démonos cuenta que la modernidad, puesto que no hay un Dios que nos garantice la verdad, si no queremos que todo lo que hacemos sea subjetivo, la única manera es seguir un método común, ¿vale? Solo el método nos podrá garantizar la verdad, ¿ok? Bien. Quiero que entendáis también en estos términos cuál es la obra que vamos a estudiar como iniciadora de la modernidad. René Descartes, ¿vale? El racionalismo de René Descartes. ¿Y cómo se llama la obra? El discurso del método, blanco y en botella, ¿vale? Es decir, ya se inaugura la modernidad con la necesidad de tener un método que nos garantice el conocimiento. ¿Hemos entendido el problema? Es que creo que lo importante es entender el problema, ¿vale? Del porqué de la necesidad de un fundamento seguro para el conocimiento. Porque se ha derrumbado todo lo que creíamos que era verdadero y con ello se ha llevado por delante al que fundamentaba aquello, que era Dios, ¿vale? Ya no podemos recurrir otra vez a esa instancia trascendental que nos garantice el conocimiento, ¿ok? Perfecto. Si sois más listos que el hambre, vale, continuamos. La filosofía moderna se caracteriza por una profunda preocupación por el fundamento del conocimiento. A diferencia de los pensadores medievales que situaban la certeza del conocimiento en la revelación divina, es decir, trascendencia, y la autoridad de la tradición, los filósofos modernos, precisamente porque se ha hundido el mundo medieval, que quede claro, precisamente porque nos hemos dado cuenta de que era falso todo lo que creíamos que era verdadero, los filósofos modernos buscaron establecer un fundamento seguro. Esto es lo fundamental. Seguro para el conocimiento, pero esta vez no a través de Dios ni la trascendencia, sino a través de la propia razón humana y la experiencia. Es decir, de manera inmanente, no trascendente. ¿Vale? Desde aquí. Mirad, esto es un problema, Esto, voy a hacer un pequeño paréntesis, pero esto es un problema de verdad. Esto es un problema de verdad. Porque Dios, a mí me cae regular, pero tiene sus defectos. Pero sí que tiene una gran virtud, Dios. Y es que es capaz de fundamentar de manera absoluta, ¿vale? Esto es la verdad, punto, la verdad, y esto es lo que crees. Esto es lo que hay que hacer, punto. Aquí tenéis las tablas de los 10 mandamientos. Y esto es lo que hay que hacer. Porque Dios es uno. Y ya está. Y puede hacer esas cosas. Pero claro, cuando quien tiene que fundamentar es el sujeto, ¿qué sujeto? ¿El blanco? ¿El negro? ¿El alto? ¿El bajo? ¿El europeo? ¿El asiático? Por no decir el sujeto o la sujeta. ¿Me entendéis? O sea, en el momento que el fundamento del conocimiento recae en el sujeto, ni siquiera es que tengamos algo así como el sujeto, sino que ya empezamos con la multiplicidad, ¿no? Parece que lo de la objetividad va a ser complicado de alcanzar. Entendemos el problema, ¿no? De tener que fundamentar desde la inmanencia. Muy bien. Este cambio de perspectiva fue motivado por varios factores, incluyendo la crisis de la autoridad religiosa, esto ya lo hemos visto, desmoronamiento del medievo, y la emergencia de la ciencia como método confiable para conocer la realidad. Es decir, se está produciendo al mismo tiempo el desmoronamiento del medievo, de la Iglesia,
del modo medieval de fundamentar la verdad y al mismo tiempo la revolución científica. O sea, que nadie cuestionará con el paso del tiempo que efectivamente lo de Newton es un adelanto, ¿no? O sea, y puede hacer predicciones que se van a cumplir, ¿no? Por lo tanto, la ciencia, por lo que sea, parece que es una buena manera de conocer la realidad, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tiene la ciencia que la hace tan buena para conocer la realidad, ¿no? Ya poco a poco vosotros pues ya empezáis a daros cuenta, ¿no? O sea, el método, ¿no? O sea, que sigue un método, que sigue un procedimiento. Bien. Durante la Edad Media el conocimiento estaba subordinado a la teología. La razón se empleaba principalmente para comprender y sistematizar las verdades de la fe. Daos cuenta, es que ya lo dije en el tema, en la Edad Media no se buscaba la verdad, ya tenían la verdad, solo buscaban cómo interpretarla. Pero ahí tenían las Sagradas Escrituras, los 10 mandamientos, por lo tanto no había una búsqueda de la verdad, ¿vale? Sin embargo, el surgimiento de la ciencia moderna en el Renacimiento y la Reforma Protestante acabaron con esta visión, no de ya tenemos la verdad, ¿no? Sino que hay que empezar a buscarla realmente. Los descubrimientos científicos y las nuevas teorías, como el heliocentrismo de Copérnico y la física de Galileo, mostraron que el mundo podía ser explicado mediante leyes naturales, cuestionando la autoridad de la Iglesia y el modelo aristotélico, es decir, supuso el derrumbe de todo lo que se tenía como verdadero hasta el momento, ¿vale? La autoridad de la Iglesia y el modelo de Aristóteles, la ciencia de los últimos 2000 años, ¿ok? La Reforma Protestante, que vimos el otro día, por su parte, introdujo el principio de la interpretación individual de las Escrituras, como vimos, frente al catolicismo, donde solo el Papa podía interpretar las Escrituras y tenía que decirle a todos los católicos lo que tenían que pensar. Lutero lo que hace con la Reforma Protestante es decir, de eso nada, o sea, cada uno de nosotros puede leer las Sagradas Escrituras y ver lo que Dios nos dice a cada uno de nosotros en nuestro corazón. Por lo tanto, ya hay una multiplicidad de interpretaciones, ¿vale? No una sola interpretación, ¿ok? Lo que llevó a la fragmentación religiosa y la búsqueda de una verdad más allá de la autoridad institucional de la Iglesia. Bien. Ante este contexto, los filósofos modernos se enfrentaron a la necesidad de encontrar un nuevo fundamento, algo que nos garantizase la verdad del conocimiento. Es decir, que nos garantizase la huida del relativismo. Es decir, que nos garantizase la huida del escepticismo. Recordemos, el escepticismo es la creencia... ¿Me pasas un Kleenex, porfa? Tú, que veo que tienes ahí un montón de papeles. El escepticismo es la creencia en que no podemos tener conocimiento o la desconfianza de que el ser humano pueda alcanzar conocimiento, ¿vale? Pues la modernidad intentó, por un lado, fundamentar el conocimiento y por otro, huir de ese escepticismo, ¿no? De esa duda sobre la capacidad humana para conocer. Bien. Este problema se hizo especialmente agudo con el escepticismo radical de filósofos como Michel de Montaigne, ¿vale? Cuando tengáis que hacer una introducción al racionalismo de Descartes, bueno, pues Michel de Montaigne es el que se suele poner como el escéptico contra el que Descartes va a luchar, ¿vale? O va a intentar superar, ¿no? Michel de Montaigne, quien argumentó que las creencias humanas son relativas y que la certeza absoluta es inalcanzable, ¿no? Eso es lo que pensaba Michel de Montaigne, ¿no? Que a día de hoy, claro, vamos a estudiar realmente el relativismo, el empirismo, perdón, el escepticismo, perdón otra vez. Vamos a estudiar el racionalismo, el empirismo como respuestas modernas a este problema. Pero la postura más lógica de entrada fue la de Michel de Montaigne. O sea, si absolutamente todo lo que tú piensas que era verdadero se demuestra que es falso, ¿por qué iba a ser verdadero lo que estoy pensando ahora, ¿no? Es decir, lo más probable es que sea falso. Por lo tanto,
todas las creencias humanas son relativas, la certeza absoluta es inalcanzable, ¿vale? Es decir, no está diciendo ninguna tontería Michel de Montaigne, ¿no? Lo que pasa es que nosotros queremos hacer ciencia, o sea, queremos hacer conocimiento, queremos pensar que el conocimiento que logramos de alguna manera es verdadero, ¿vale? Bien. Frente a estas dudas del relativismo de Montaigne, los filósofos, tanto por la corriente racionalista como empirista, como vamos a ver, intentaron buscar una base sólida, ¿no? Sobre la cual edificar el edificio del conocimiento. Una verdad que fuese incuestionable y que pudiera servir como punto de partida para la ciencia y la filosofía, ¿vale? O sea, con esto se inaugura la modernidad. Después del derrumbe de todo lo anterior, la propuesta es, vamos a empezar de cero, ¿no? Vamos a empezar por abajo, o sea, vamos a construirle una base sólida al conocimiento, algo de lo que no podamos dudar. Y a partir de ahí empezamos a levantar ya el edificio del saber y de la ciencia. Por poco que sea, pero vamos a ver si encontramos algo de lo que no se pueda dudar, ¿vale? Dime. Sí, claro. Bien, a este problema se entregaron tanto autores del racionalismo como el empirismo, que van a ser las dos corrientes litigantes en la época, ¿vale? El racionalismo y el empirismo son las dos corrientes filosóficas más importantes de la filosofía moderna. Ambas escuelas de pensamiento abordan la cuestión del conocimiento, aunque desde perspectivas opuestas, ¿vale? Y vamos a ver en este curso un autor de cada uno de las corrientes. Una del racionalismo, Descartes, y una del empirismo, Hume. El racionalismo. Racionalismo es una de las... Bueno, racionalismo, para que está claro por el nombre ya, ¿no? Racionalismo, razón. También lo vimos en primero de bachillerato, lo que significaba el racionalismo, ¿eh? Aquellos que opinaban que todo el conocimiento procede de la razón, ¿vale? Si todo el conocimiento procede de la razón, ya debía estar dentro de mí de alguna manera. Lo que hay que hacer es sacarlo. ¿A qué os suena esto? Platón, claramente, ¿eh? La teoría de la anamnesis platónica, ¿os acordáis? Las ideas ya están dentro de nosotros. El conócete a ti mismo socrático, ¿vale? El conocimiento hay que sacarlo del interior. Por lo tanto, Descartes en la modernidad, o el racionalismo en la modernidad, va a ser el heredero del idealismo platónico, ¿vale? En teoría del conocimiento, en epistemología. El conocimiento ya está dentro de nosotros, ¿vale? Claro, si ya está dentro de nosotros, ¿cómo narices es que está dentro de nosotros desde que nacemos? Entonces el racionalismo va a tener que decir que tenemos unas ideas innatas desde el nacimiento, solo por ser humanos, ¿vale? Bien, estas ideas innatas es el lenguaje moderno, ¿eh? ¿A qué os suenan las ideas innatas? A la teoría de la anamnesis de Platón, ¿eh? Platón ya decía, cuando veíamos en el primer trimestre, que el alma había estado en otro mundo y allí había conocido las ideas. Lo que pasa es que ahora había caído en ¿no? Y había olvidado las ideas, de manera que mirando el mundo sensible, como el mundo sensible es copia del inteligible, mirando el mundo sensible puedo recordar lo que ya sé, porque ya había visto las ideas previamente. Por lo tanto, conocer es recordar. ¿Lo recordáis? En Platón, conocer es recordar. Claro, Platón ya se daba cuenta en su época, aunque no tenía el aparato conceptual para formularlo como lo hacemos nosotros ahora ya en la modernidad, Platón ya se daba cuenta que si tú propones que el conocimiento tiene que brotar de uno mismo, entonces ya deben existir unas ideas innatas nada más nacer. Y eso es lo que Platón está contando con un cuento en aquel momento, ¿no? Porque no tiene otras herramientas conceptuales. Pero la modernidad ya sí que las tiene, ¿vale? El racionalismo va a afirmar explícitamente
que todo el conocimiento proviene del interior del individuo, es decir, de la razón, ¿vale? Y por lo tanto deben existir unas ideas innatas desde el momento en el que nacemos, ¿ok? Vale. El racionalismo es una de las corrientes filosóficas más importantes de la modernidad, caracterizada por su énfasis en la razón como la principal fuente de conocimiento. Se contrapuso a otra corriente filosófica, el empirismo, que veremos posteriormente, que defendía la experiencia sensorial como la base del conocimiento. Características generales del conocimiento, del racionalismo, perdón, ya sabéis, todo el conocimiento proviene de la razón, por lo tanto deben existir unas ideas innatas. Estas son las características generales del racionalismo. La razón como fuente principal del conocimiento. Los racionalistas sostienen que la razón es la facultad superior del ser humano y el medio más confiable para alcanzar el conocimiento verdadero. Bien, voy a hacer un pequeño paréntesis, ¿vale? Quiero que entendáis esto en su justa medida. ¿Cómo puede afirmar una persona que la fuente de conocimiento es la razón si está claro que yo cuando conozco a otra persona la conozco porque la veo, ¿no? O sea, la conozco a través de los sentidos, ¿no? ¿Cómo puede alguien afirmar que el conocimiento, la fuente de conocimiento es la razón, ¿no? Bien, lo que quiere el racionalismo está buscando un fundamento seguro del conocimiento. Lo que quiere decir el racionalismo es que la única manera de alcanzar conocimiento verdadero es mediante la razón, ¿vale? Pensar, por favor, en el heliocentrismo, ¿no? O sea, ¿qué me dicen a mí los sentidos? ¿Que la Tierra se mueve o no se mueve? ¿Que no se mueve? ¿Que está quieta debajo de mis pies? O sea, todos los argumentos que yo pueda dar a través de los sentidos me dicen que el Sol gira alrededor de la Tierra está en el centro. O sea, es todo lo que me dicen los sentidos. ¿Cómo se llega a la conclusión de que es la Tierra la que se mueve alrededor del Sol? A través de la razón. Única y exclusivamente a través de la razón, no a través de los sentidos, ¿vale? Bueno, a día de hoy ya podríamos decir, porque los sentidos nos ofrecen ya otras perspectivas, ¿no? Ya hemos salido al espacio, ¿no? Ya podríamos decir que ya hemos visto cómo orbitan los planetas alrededor del Sol. Pero en la época no. En la época, la única fuente de conocimiento verdadero la ofrece la razón. No la ofrecen los sentidos, que son engañosos, ¿ok? Bien, primero, fuente de conocimiento, la razón. Segundo, según esta perspectiva, hay verdades universales e innatas que la mente puede descubrir. Claro, son innatas, están desde el nacimiento dentro de nosotros, no dependen de los sentidos. Por lo tanto, la mente las puede descubrir mirando dentro de nosotros, mediante la propia reflexión, sin necesidad de recurrir a la experiencia sensorial. ¿Cuáles son los ejemplos de este tipo de verdades que la razón puede descubrir por sí sola? Las matemáticas, en aquella época, está claro, incluso las lógicas, las estuvimos dando el año pasado, no hay que ir a mirar a los sentidos, ¿no? Tú conoces las leyes de la lógica y si P entonces Q, pues entonces sabes que si no Q, entonces no P, ¿vale? No te hace falta ir a verlo al mundo sensible, es única y exclusivamente mediante introspección, ¿vale? Las matemáticas, las lógicas, y aquí nos pone otro ejemplo, y las metafísicas, ¿vale? Ya entraremos luego en estas cuestiones, ¿vale? Yo aquí lo dejaría como características del racionalismo realmente las verdades matemáticas o lógicas, porque las metafísicas, si existe Dios o no existe Dios y cosas por el estilo, bueno, digamos que son cuestionables por lo menos, ¿vale? Bien. Las ideas innatas. Una de las principales diferencias entre el racionalismo y el empirismo radica en la cuestión de las ideas innatas. Los racionalistas afirman que la mente humana posee ciertas ideas, principios innatos, es decir, conocimientos presentes en la mente desde el nacimiento. Ejemplos de estas ideas innatas incluyen las nociones de causalidad, identidad, existencia y las leyes lógicas. Démonos cuenta, lo que dice aquí, que quiero que esta idea se os quede para después. Ejemplos de ideas innatas incluyen las nociones de causalidad, ¿vale?
Es decir, está diciendo el racionalismo que la causalidad es una idea innata, ¿vale? Que toda causa tiene siempre el mismo efecto. Es que lo veremos posteriormente en Hume, que hace una crítica a la idea de causalidad, ¿vale? Quedámonos simplemente con esto en este momento. Las matemáticas y la geometría, por ejemplo, se consideran formas de conocimiento que derivan de principios innatos. Bueno, entendemos lo que son ideas innatas, ¿no? Matemáticas, lógica, ¿vale? Y algunos principios como la identidad, causalidad, etc. El método del racionalismo. Fácil, como las matemáticas, ¿vale? ¿Cuál es el método de las matemáticas? ¿Las matemáticas van a la naturaleza a experimentar o parten de principios y luego hacen deducciones? Parten de principios o axiomas y luego hacen deducciones, ¿no? Por lo tanto, para el racionalismo, que entiende que existen verdades innatas, lo que pretenderá el racionalismo es utilizar siempre el método deductivo, partir de unas primeras verdades y así deducir las demás, como las matemáticas. ¿Lo hemos entendido? Perfecto. Este método, bien, los racionalistas emplean el método deductivo como herramienta fundamental para alcanzar el conocimiento. Este método se basa en el desarrollo lógico de conclusiones a partir de premisas evidentes o axiomas, ¿vale? Por lo tanto, ¿cómo se alcanza el conocimiento? Según el racionalismo, aplicando el método deductivo a partir de premisas evidentes. Por lo tanto, ¿qué tendremos que hacer ahora? ¿Encontrar qué? Esas premisas evidentes desde las que partir, ¿no? Si encontramos premisas evidentes y aplicamos el método deductivo, entonces llegaremos a conclusiones verdaderas, ¿sí? ¿Os acordáis del año pasado de la lógica? ¿Qué es la lógica? La lógica es un sistema en el cual si partimos de premisas verdaderas y aplicamos reglas válidas, llegamos a conclusiones verdaderas. ¿Os acordáis o no? El método de la lógica, que es el método de la matemática, ¿no? Bueno, pues este método, la deducción y no la inducción, que la inducción es mirar en el mundo para establecer leyes, que es la de la ciencia empírica, ¿vale? No, el método inductivo será el método de los racionalistas, ¿vale? El método de las matemáticas. La deducción permite establecer un sistema coherente de conocimientos, partiendo de principios básicos y universales. De este modo se pueden derivar proposiciones complejas a partir de ideas claras y distintas, como veremos en el caso de Descartes, ¿no? ¿Cuál va a ser, y os digo ya, el sentido de la obra de Descartes? Pues quiere aplicar el método de la matemática a la filosofía, a toda la ciencia en general. Y entonces, ¿qué tendrá que hacer? Partir de premisas indudables, que sean, o sea, incuestionables, premisas evidentes. Eso es lo que hace el discurso del método. Vamos a buscar una verdad de la cual no podamos dudar. Y a partir de esa verdad deducimos lo demás. Bien, la búsqueda de certezas absolutas que intenta el racionalismo. Los filósofos racionalistas buscan establecer conocimientos ciertos e indudables, como base en el caso de Descartes, como vamos a ver. En contraposición al escepticismo y al relativismo. Y os tengo que decir, ya os adelanto, que cuando veamos el empirismo de Hume va a tener consecuencias relativistas o escépticas, ¿vale? Para ellos, para los racionalistas, el conocimiento verdadero es aquel que puede demostrarse de manera rigurosa y que es válido para todos los seres racionales, independientemente de la experiencia subjetiva. El modelo de conocimiento frente a las ciencias empíricas del racionalismo, pues es la matemática frente a las ciencias empíricas del empirismo, es el método matemático para el racionalismo. Los racionalistas ven en la matemática el ejemplo más claro de conocimiento cierto y universal. Las verdades matemáticas son evidentes por sí mismas y no dependen de la experiencia. Por lo tanto, la matemática se convierte en el modelo a seguir para desarrollar otras formas de conocimiento. Bueno, pues hasta aquí